Cuando Géminis se convierte en la última esperanza, el universo entero parece contener el aliento. Los vientos que gobiernan el aire se arremolinan con una intensidad distinta, una que no busca simple movimiento, sino propósito. Porque Géminis, el signo de los gemelos, del cambio y la palabra, de la mente que nunca descansa, descubre en ese instante que su curiosidad dejó de ser un juego y se transformó en un arma. El momento en que todo se derrumba y no queda nadie más que él para levantar el destino, es cuando su esencia muta, y la dualidad que siempre lo definió se fusiona en una voluntad indivisible. Ya no hay dispersión, ni dudas, ni contradicciones. Solo la certeza de que no hay otra opción. Cuando Géminis siente el filo del hambre detrás de su respiración, cuando entiende que el fracaso significa silencio, oscuridad y vacío para los suyos, el caos que antes lo confundía se convierte en estrategia. La mente geminiana, acostumbrada a la velocidad del pensamiento, comienza a girar como una tormenta de acero. Cada idea, cada palabra, cada movimiento, adquiere peso y dirección. El aire se vuelve cuchilla, la palabra, decreto. Entonces, el signo del Mercurio deja de buscar caminos fáciles y empieza a crear los suyos. Lo que antes era ligereza se transforma en audacia pura, en un fuego invisible que arde sin consumir. El gemelo que duda muere, y el que sobrevive es el estratega, el cazador de oportunidades, el arquitecto del éxito que ya no sueña con fortuna sino que la diseña con cálculo y ferocidad. Su mente se vuelve campo de batalla donde cada pensamiento es una flecha, cada intuición una lanza, cada palabra un pacto con el destino. Allí donde otros se derrumban, Géminis respira más rápido, más hondo. La desesperación no lo quiebra, lo afila. Porque quien ha vivido de aire, aprende a transformarlo en oxígeno cuando falta, y en huracán cuando es necesario. Su inteligencia, antes dispersa como plumas en el viento, se compacta como un vendaval en espiral. Y cuando decide moverse, lo hace con la velocidad de un pensamiento, imposible de anticipar, imposible de detener. Los antiguos astrólogos decían que Géminis era el signo que hablaba con los dioses, el puente entre lo humano y lo divino, el intérprete del lenguaje del cambio. Pero cuando se queda sin alternativa, ese mismo don se transforma en una maldición para quien lo subestima. Porque no hay mente más peligrosa que aquella que ha perdido el miedo. No hay palabra más poderosa que la que se pronuncia después de haber tocado el abismo. Géminis deja de pedirle permiso al destino. Ya no observa las constelaciones en busca de señales, las escribe. La duda, que alguna vez lo detuvo, se convierte en combustible. Cada error se transforma en un mapa, cada caída en impulso. Empieza a entender que no está persiguiendo el éxito, lo está cazando. Y quien caza no sueña, calcula, acecha, espera el momento justo para lanzar el golpe. Así, el signo que siempre fue aire aprende a volverse tormenta. No porque haya querido serlo, sino porque el silencio del fracaso le resultó insoportable. Cuando la necesidad sustituye a la esperanza, Géminis despierta su verdadera naturaleza, la del estratega que no solo improvisa, sino que inventa el tablero de juego. Allí donde otros ven límites, él ve rutas ocultas. Donde otros lloran pérdidas, él encuentra grietas por donde infiltrar su ingenio. El universo, en su danza de planetas, observa cómo el hijo de Mercurio se alza, no con fuego ni con fuerza, sino con mente pura y voluntad despiadada. Ya no busca brillar, busca sobrevivir, y en esa lucha su brillo se vuelve cegador. Porque cuando Géminis es la última esperanza, el aire se convierte en arma, la palabra en destino, y la mente en templo. No hay más espacio para la duda, ni refugio en la comodidad. Todo lo que fue dispersión ahora es foco. Todo lo que fue juego ahora es propósito. El hambre mental se transforma en instinto de conquista. Cada pensamiento es una estrategia, cada conversación una puerta, cada silencio un plan en formación. Y cuando por fin avanza, el mundo entiende que no hay fuerza más grande que una mente empujada por la urgencia de proteger lo que ama. El éxito ya no es una opción para Géminis. Es una obligación, un animal salvaje que ha decidido capturar con sus propias manos. Y en ese proceso deja atrás la frivolidad, la distracción, la duda. Lo que emerge no es el gemelo volátil, sino el arquitecto del aire, el guerrero de la palabra, el conquistador de su propio destino. Porque cuando todo se acaba y solo queda Géminis en pie, el mundo se da cuenta de algo que siempre supo pero nunca quiso creer, que bajo su sonrisa ligera vive un estratega incansable, un espíritu que no teme al vacío, y un corazón que late con la urgencia de quien no tiene plan B. Y entonces, el aire ruge.
Y el universo se inclina. Porque cuando Géminis es la última esperanza, el éxito deja de ser una posibilidad y se convierte en su presa. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Cuando Géminis se transforma en la última barrera entre el caos y la rendición, el cosmos entero reordena sus fuerzas. Mercurio, su regente, vibra con una intensidad distinta, como si cada órbita del planeta fuera un tambor que marca el pulso de la resistencia. En ese instante, las estrellas no observan, sino que responden, porque el aire que antes dispersaba pensamientos ahora los concentra en una única dirección, la victoria. El signo de los gemelos nunca fue comprendido del todo. Muchos lo juzgaron por su volatilidad, por su capacidad para adaptarse con rapidez, por esa aparente falta de anclaje que otros confundieron con inconstancia. Pero en la raíz de esa dualidad se encuentra su mayor don, la metamorfosis. Donde los demás signos necesitan estabilidad para mantenerse en pie, Géminis se sostiene en el cambio. Cuando todo se quiebra, él no busca volver al orden anterior, sino que se convierte en un nuevo orden. No teme reinventarse porque su esencia es precisamente esa, nacer 1000 veces sin morir nunca del todo. En el momento en que el destino lo empuja al límite, Géminis deja de ser un mensajero y se convierte en un creador de realidades. Su mente no se contenta con interpretar los símbolos del universo, los modifica, los reescribe. Comprende que la palabra, su instrumento más poderoso, no es solo comunicación sino hechizo, estructura invisible que da forma al mundo. Así, empieza a hablarle al vacío, no para pedir, sino para imponer. Las frases que pronuncia en la soledad tienen el peso de decretos. El aire vibra con cada pensamiento que se vuelve acción antes incluso de ser expresado. Es entonces cuando el tiempo mismo parece alterarse a su alrededor. Mercurio, guardián de los caminos, le concede una agilidad que trasciende lo físico, la de la mente que viaja por múltiples posibilidades y elige en segundos la ruta exacta. En esa danza entre instinto y estrategia, Géminis se adelanta al destino. Mientras otros aún dudan o se lamentan, él ya ha trazado 3 caminos posibles y uno secreto, reservado solo para el caso en que todo falle. Y sin embargo, rara vez falla. El aire, su elemento, se vuelve su mayor aliado. Invisible, impredecible, imparable. Puede atravesar muros, deslizarse por rendijas, cambiar de forma sin perder su esencia. Así es también su espíritu cuando se ve acorralado, fluido, rápido, indomable. Donde otros signos se endurecen como piedra, él se hace viento y penetra incluso en los espacios donde la esperanza parece no caber. Su fuerza no reside en la confrontación directa, sino en la inteligencia con que envuelve a sus enemigos hasta desarmarlos sin que comprendan cómo ocurrió. Cuando Géminis se entrega a la causa, su dualidad se convierte en sinfonía. Su luz y su sombra, que antes se contradecían, ahora se reconocen como partes de un mismo propósito. La curiosidad, antes caprichosa, se vuelve instrumento de dominio. La ironía, antes defensiva, se transforma en visión clara de las debilidades ajenas. La palabra, antes dispersa, se convierte en promesa de acción. Y su mente, ese laberinto infinito, se convierte en trono. En los momentos de mayor oscuridad, cuando la desesperanza amenaza con sofocar toda voluntad, Géminis encuentra poder en el pensamiento. Comprende que la mente humana es un cosmos en miniatura y que dominarla equivale a dominar la realidad misma. Su batalla ya no se libra solo en el mundo externo, sino en el reino interior donde las ideas son ejércitos y las emociones son armas. Allí, en ese terreno invisible, Géminis entrena, lucha y vence. Porque cada pensamiento que conquista se convierte en una fuerza tangible que lo impulsa hacia adelante. La energía de Mercurio le otorga una comprensión única del lenguaje del destino. Percibe señales donde otros ven coincidencias, lee en los gestos del mundo las instrucciones del porvenir. Cuando el silencio cae, no se asusta, escucha. Cuando el caos grita, no se confunde, traduce. Y en esa calma tensa entre el ruido y la claridad, toma decisiones que parecen imposibles. El universo entero parece susurrarle al oído las claves que otros buscan durante una vida entera. Nada es más temible que un Géminis que ha dejado de buscar aprobación y ha decidido actuar desde la certeza. Porque cuando deja de explicarse, se convierte en fuerza pura. Su mente ya no pide comprensión,
solo resultados. Y esos resultados llegan, uno tras otro, como si la suerte misma se sintiera atraída por su impulso. No es suerte, sin embargo. Es la consecuencia de haber entendido que la voluntad puede doblar las leyes del azar. En la batalla final, cuando el aire se espesa y todo parece perdido, Géminis no se detiene. Se mueve con la confianza de quien ya ha atravesado el miedo y ha comprendido que el pánico es una ilusión que puede desmontarse con lógica. Su intelecto se convierte en escudo y su palabra en espada. Y en cada paso que da, el mundo cambia imperceptiblemente para abrirle paso, porque el universo siempre se inclina ante quien lo comprende. Su triunfo no se mide en coronas ni en trofeos, sino en la transformación de su entorno. Allí donde antes había incertidumbre, deja rutas; donde había caos, deja estructura; donde había silencio, deja eco. Su legado no es visible, pero permanece en el aire, como un viento que enseña a los demás a respirar más alto, más fuerte, más libre. Géminis, cuando ya no tiene alternativa, no solo sobrevive, redefine el significado mismo de la supervivencia. Su espíritu, alimentado por la urgencia, se eleva por encima del miedo, y en ese vuelo descubre que el límite jamás estuvo en las circunstancias, sino en la imaginación. Cuando ya no hay esperanza, inventa una. Cuando ya no hay futuro, lo diseña. Cuando todo lo demás se apaga, él enciende el aire. Y así, el signo que muchos creyeron ligero se revela como el más resistente. Porque la mente que no descansa es también la que nunca se rinde. El aire que cambia es también el que nunca se extingue. Y cuando el destino necesita una chispa para reiniciar el fuego del mundo, busca siempre a Géminis, porque sabe que incluso en la ruina, incluso en el borde del abismo, este signo encuentra una idea. Y una idea, en sus manos, es más poderosa que cualquier esperanza. Cuando el destino ha agotado todas las rutas visibles y el silencio del universo parece absoluto, es cuando Géminis encuentra su verdadera voz. Esa voz no surge del ruido ni del razonamiento, sino del eco ancestral de las estrellas que dieron forma a su espíritu. Desde los albores del tiempo, este signo fue elegido para moverse entre los mundos, entre lo visible y lo invisible, entre la idea y la acción. Cuando la esperanza desaparece para todos los demás, Géminis entiende que la esperanza no se busca, se construye, y que el lenguaje es el puente entre el vacío y la creación. En ese instante en que la luz del alma se reduce a una chispa, su mente se convierte en un faro. La energía mercurial que lo habita despierta en toda su magnitud, no como mera inteligencia sino como poder alquímico. Mercurio, mensajero de los dioses, le concedió el don de transmutar la realidad a través del pensamiento, de convertir lo intangible en tangible, lo improbable en inevitable. Lo que para otros signos es intuición o coraje, en Géminis es claridad absoluta, una visión que lo atraviesa y le revela la arquitectura secreta de los acontecimientos. Comprende cómo las piezas encajan, cómo las fuerzas invisibles se relacionan, y utiliza ese conocimiento para doblar el curso de los hechos. Allí donde la desesperación ha dejado huellas, Géminis ve oportunidades. Sabe que cada final es una puerta disfrazada, que cada error es un nuevo idioma esperando ser traducido. No se aferra al pasado porque entiende que el aire no puede ser contenido, que su naturaleza es moverse y reinventarse con cada respiración. Y en esa movilidad encuentra su fuerza. Cuando la estabilidad se convierte en ruina, su adaptabilidad es la herramienta que mantiene viva la llama. El universo no necesita rigidez cuando todo tiembla, necesita movimiento, y ese movimiento es Géminis. El aire, su elemento, no solo representa la mente o la comunicación, sino también la transmisión de energía entre seres y planos. Géminis domina ese flujo. Puede absorber la confusión del entorno, decodificarla y devolverla como dirección. Su presencia transforma atmósferas, eleva frecuencias, aclara el caos. Incluso en medio de la oscuridad, su mirada vibra con el brillo de quien ya ha visto el otro lado del abismo y ha regresado con un mensaje. Ese mensaje es simple y a la vez sagrado: la caída no es el final, es el punto donde el espíritu decide recordar de qué está hecho. Cuando las fuerzas se debilitan, la mente geminiana se vuelve combustible. No necesita certezas externas porque su motor es interno, alimentado por una combinación de curiosidad y propósito. Esa curiosidad, tantas veces subestimada, se convierte en la fuerza que lo mantiene de pie cuando todos los demás han cedido. Quien sigue preguntando cuando ya nadie pregunta, es quien sigue caminando cuando todos han parado. Su sed de conocimiento es, en esencia, una sed de supervivencia. Busca entender para resistir,
para reinventar, para superar. El poder de Géminis también reside en su dualidad. En su interior viven dos fuerzas que no compiten, sino que se desafían y se perfeccionan mutuamente. Una observa, la otra actúa. Una siente, la otra analiza. Una duda, la otra decide. Esa tensión interna, que otros llamarían contradicción, es en realidad su campo de entrenamiento. Es la fragua donde se templa su intelecto, la danza donde aprende el equilibrio entre impulso y cálculo. Cuando la vida lo obliga a elegir, no elige con miedo, elige con totalidad. Y cuando lo hace, el universo responde. El aire que lo sostiene es también el medio donde su mente vuela más allá del tiempo. Géminis comprende la simultaneidad de los procesos, sabe que mientras se enfrenta a un obstáculo, está creando una salida. Mientras lucha, está aprendiendo. Mientras cae, está calculando la forma exacta de levantarse. Su mente funciona en planos superpuestos, capaz de sostener la desesperanza sin sucumbir a ella, porque entiende que cada emoción, incluso la más sombría, tiene una frecuencia que puede ser modulada. Así transforma el miedo en acción, la duda en estrategia, la pérdida en impulso. La conexión de Géminis con la palabra es también una conexión con el poder creador del sonido. Cuando pronuncia una meta, no la nombra, la convoca. Su voz lleva en sí la vibración del aire que lo rige, y por eso su palabra puede mover multitudes o reconstruir destinos. En tiempos antiguos, los sabios lo consideraban el escriba del cosmos, el que traduce las intenciones divinas en hechos humanos. Cuando todo se ha derrumbado, su lenguaje se convierte en el cimiento de lo nuevo, porque cada frase que piensa o pronuncia tiene la capacidad de alterar la dirección de los vientos. La verdadera grandeza de Géminis no está en su intelecto, sino en su comprensión del flujo. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo moverse y cuándo dejar que el aire actúe por él. Su sabiduría no es rígida, es dinámica, y por eso puede sobrevivir a cualquier época, a cualquier caída, a cualquier sombra. Cuando los ciclos se repiten y los demás signos se agotan, Géminis renace porque entiende que el tiempo no lo domina, él lo navega. En los días más oscuros, cuando el miedo ha borrado la memoria del poder, Géminis se convierte en un recordatorio viviente de que la mente humana es infinita. Su ejemplo enseña que no existe prisión más fuerte que la idea de que no hay salida, y que romper esa idea es el primer acto de libertad. En su batalla contra la imposibilidad, demuestra que la inteligencia y la fe no son opuestas, sino reflejos del mismo fuego interior. Porque para creer verdaderamente, hay que comprender. Y para comprender, hay que mirar más allá del límite. Cuando el aire se levanta y la tormenta ruge, Géminis no huye, se convierte en viento. Y en esa transformación alcanza lo que los antiguos llamaban maestría. No busca dominar el mundo, sino danzar con él. No impone su voluntad, la alinea con la corriente cósmica y deja que su instinto lo guíe hacia la victoria. Allí, en la cima del cambio, se revela su verdadera naturaleza, la del que no teme perderlo todo porque sabe que puede reconstruirlo desde una idea, una palabra, un soplo. Y así, cuando el universo parece quedar en silencio, cuando el destino ha caído en manos del último aliento, Géminis se alza como la inteligencia que se rehúsa a morir. No porque espere milagros, sino porque sabe crearlos. No porque busque consuelo, sino porque lleva dentro la certeza de que incluso el vacío puede aprender a respirar. Cuando ya no queda esperanza, él la inventa. Cuando ya no queda aire, él se convierte en él. Y entonces, el cosmos recuerda que la mente que se niega a rendirse es la fuerza más antigua y eterna del universo. Cuando el destino coloca a Géminis ante la última frontera, cuando no hay respiro ni margen, cuando el silencio pesa más que la palabra, algo ancestral despierta en lo más profundo de su ser. En ese punto, la naturaleza geminiana deja de ser la del mensajero ligero y se convierte en la del arquitecto invisible que sostiene al mundo con la fuerza de sus pensamientos. Lo que parecía solo ingenio se revela como sabiduría cósmica. Su alma, afinada por el movimiento perpetuo del aire, encuentra en la presión su verdadera melodía. Y de pronto, la confusión se disuelve, y lo que queda es una mente en comunión con el todo. En el plano astrológico, Géminis está unido al tercer movimiento del zodiaco, el de la conexión y la transmisión. Es el aliento que une el fuego inicial de Aries y la materia fértil de Tauro. Pero cuando las circunstancias lo empujan a los límites de la supervivencia, ese aire que antes solo comunicaba se convierte en viento que impulsa. Mercurio, su planeta regente,
gira entonces más rápido alrededor del Sol, reflejando en el alma del geminiano una urgencia casi divina. Es el mensajero que ya no lleva recados, lleva decretos. Lo que transmite en esos momentos no son palabras, sino destinos. Géminis, al verse sin más alternativas, activa su don más oculto, el de la sincronización. En ese estado extremo, empieza a leer los ritmos del universo con una precisión imposible para los demás signos. Percibe el pulso del tiempo, las grietas de la suerte, las líneas invisibles que conectan lo que fue con lo que están haciendo. Y usa esa percepción no solo para adaptarse, sino para adelantarse. Mientras otros caminan a ciegas entre escombros, él ya ve el amanecer detrás de las ruinas. Esa capacidad de adelantarse no surge del azar, sino de su vínculo con el elemento aire, que es la manifestación más libre y menos visible de la materia. En la astrología antigua se decía que el aire es el único elemento capaz de penetrar todos los espacios sin perder su forma. Géminis hereda esa naturaleza y la lleva a la mente. Puede moverse entre ideas, emociones y realidades sin quedar atrapado. Esa movilidad lo salva cuando la rigidez destruye a los demás. Su fuerza es la flexibilidad que se niega a romperse, el intelecto que se pliega, se reconfigura y se expande hasta encontrar la salida. Pero cuando ya no queda esperanza, Géminis no solo sobrevive, evoluciona. Su dualidad se convierte en su escudo. El pensamiento analítico y el instinto emocional, que en tiempos de calma se contraponen, en la crisis se funden. El intelecto se vuelve intuición pura, y la intuición, pensamiento agudo. En esa fusión nace una mente que ya no pertenece del todo al mundo humano, sino al dominio de los que entienden que el pensamiento puede ser acto y que la voluntad puede modificar la materia. Su espíritu encarna la enseñanza de Mercurio, que viaja entre los reinos de los dioses y los hombres, entre la vida y la muerte, entre la luz y la sombra. En el límite, Géminis comprende que no hay diferencia entre esos planos, solo distintas frecuencias de la misma energía. Y así, cuando el mundo material le niega los caminos, él crea rutas invisibles que los demás no perciben. Su inteligencia se convierte en magia, su acción en fe lúcida, su resistencia en arte. La desesperación lo hace peligroso porque, al tocar fondo, pierde el miedo. En ese instante se libera de la dependencia del éxito externo. Ya no persigue la victoria para obtener reconocimiento, la persigue porque es su naturaleza moverse, avanzar, respirar. Su lucha deja de ser por deseo y se vuelve por necesidad esencial, como el viento que no puede dejar de soplar. Esa pureza de impulso, libre de distracciones, lo convierte en una fuerza que el destino no puede detener. En los cielos, cuando un Géminis está en su máximo punto de transformación, las constelaciones parecen girar más deprisa. El aire se tensa, los pensamientos colectivos se agitan. Su energía mental actúa como catalizador para otros, inspira, despierta, sacude. Su modo de pensar no se queda en él, se propaga. Incluso sin hablar, irradia el poder de la posibilidad. En medio del desaliento universal, su sola existencia recuerda que nada está cerrado mientras alguien siga imaginando. En lo más profundo, Géminis guarda una relación sagrada con el caos. No lo teme porque lo comprende. Sabe que el caos no destruye, sino que reorganiza. Entiende que todo nacimiento requiere desorden, que todo despertar implica romper estructuras. Mientras otros luchan por restaurar lo que fue, él escucha el mensaje del caos y le pregunta qué debe construirse después. Su adaptabilidad no es debilidad, es sabiduría evolutiva. Sabe fluir porque confía en la capacidad del aire para encontrar siempre una salida, incluso a través de los más mínimos resquicios. En los momentos donde la duda se convierte en niebla, Géminis se vuelve guía. No predica, orienta. No ordena, sugiere. Su don es el de encender pensamientos, de provocar chispas en mentes adormecidas. Y esas chispas, multiplicadas, se convierten en incendios de conciencia. Por eso, en los tiempos de mayor oscuridad, su papel es el del portador del nuevo lenguaje. Trae palabras que los demás aún no saben pronunciar, conceptos que los otros no se atreven a imaginar. A través de él, el universo empieza a hablar de nuevo. La energía de Mercurio también le otorga el don del desplazamiento no solo físico sino espiritual. Puede moverse entre realidades internas, saltar entre emociones contradictorias y seguir en equilibrio. Cuando todo se detiene, él se mantiene en movimiento, y ese movimiento genera vida. La quietud lo sofoca, pero la acción lo renueva.
su resistencia no consiste en soportar, sino en seguir fluyendo. Así sobrevive, y no solo sobrevive, renueva el aire para todos los demás. En el plano más profundo, Géminis representa la inteligencia divina que busca comprenderse a sí misma. Cuando se convierte en la última esperanza, encarna el principio creador del cosmos, la mente universal que imagina, al imaginar, da existencia. Por eso, en los momentos de desolación total, su mente brilla como una chispa del pensamiento original del universo. No se trata de optimismo, sino de una certeza ancestral: mientras haya pensamiento, hay movimiento; mientras haya movimiento, hay futuro. Y cuando la tormenta finalmente pasa, cuando los escombros del viejo mundo reposan y el silencio regresa, Géminis no celebra con orgullo ni alarde. Solo mira el horizonte con serenidad, sabiendo que todo puede volver a quebrarse y que, si sucede, él volverá a levantarse. Porque su poder no depende de la estabilidad, sino del aire eterno que lo atraviesa. Ha aprendido que la victoria no está en dominar el viento, sino en ser parte de él. Así, cuando el destino mismo se agota, cuando la historia parece detenerse, Géminis aparece como el recordatorio viviente de que la mente humana, inspirada por el cosmos, puede reinventar el orden del universo. El aire que respira se convierte en idea, la idea en acción, y la acción en cambio. En su esencia habita la promesa de que ninguna caída es definitiva, de que ningún vacío es absoluto, de que mientras una chispa de pensamiento permanezca encendida, el ciclo de la creación no termina. Y esa chispa, en el instante final, siempre es Géminis. En el momento en que todo se derrumba y las certezas se desvanecen como humo, Géminis se convierte en la respiración del universo. No porque busque protagonismo, sino porque su naturaleza responde al llamado del vacío. Allí donde otros signos se quiebran ante la imposibilidad, él reconoce una oportunidad escondida. El aire que lo compone le enseña que incluso en el colapso hay movimiento, y que nada que se mueva está realmente perdido. El caos, para Géminis, no es una amenaza sino una invitación a reorganizar el mundo desde la raíz. Su vínculo con Mercurio le otorga la capacidad de conectar dimensiones que permanecen incomunicadas. Cuando el tiempo parece detenerse, su mente viaja entre pasados no cerrados y futuros aún no nacidos, hilando hilos invisibles que reconstruyen el tejido de la existencia. En esas transiciones, su pensamiento adquiere una cualidad divina, la de interpretar el lenguaje secreto del cosmos. Sabe leer en las grietas de la realidad los mensajes que la desesperación no deja ver. Lo que para otros es azar o coincidencia, para él es un código, una estructura oculta que se revela solo a quienes aún pueden pensar en medio del miedo. Cuando Géminis asume el papel de última esperanza, deja de ser dualidad para convertirse en totalidad. Su mente ya no se divide entre lo que fue y lo que será, entre el sí y el no, entre el miedo y el deseo. Se convierte en una conciencia unificada, una inteligencia que no necesita certezas porque las crea. El aire, su elemento, se convierte en corriente divina que lo impulsa a actuar no por lógica, sino por convicción. Cada pensamiento suyo es una semilla que germina en la nada. Cada decisión es un giro del viento que cambia el curso de los acontecimientos. En ese estado de fusión entre voluntad y destino, Géminis despierta su poder creador. La palabra, su instrumento más sagrado, deja de ser simple comunicación y se transforma en una vibración capaz de modificar el entorno. Cuando nombra algo, lo invoca; cuando imagina algo, lo acerca. Es el eco del verbo original, el que dio origen al universo. Por eso, cuando el mundo calla, su pensamiento se convierte en sonido primordial que vuelve a poner en marcha la rueda del tiempo. No actúa con fuerza bruta ni con imposición, sino con el poder invisible del aire que todo lo toca y nada destruye. Su dualidad interior, tantas veces incomprendida, cobra un nuevo sentido en la crisis. Uno de sus rostros observa el pasado con sabiduría, el otro contempla el futuro con visión. Entre ambos sostiene el presente, sin dejar que se desintegre. Es el guardián de la transición, el mediador entre el fin y el comienzo. Donde el fuego quema y la tierra se rompe, el aire circula, reordena, renueva. Géminis no teme al final porque sabe que detrás de cada final hay una forma nueva esperándolo. En ese conocimiento descansa su poder más profundo, la fe en el renacimiento constante. Su conexión con la mente colectiva es otro de sus dones ocultos. Géminis siente los pensamientos de la humanidad como si fueran corrientes de viento que rozan su piel. Cuando todos están paralizados por el miedo, él capta esas ondas y las transforma en dirección. Su pensamiento no solo le pertenece,
es parte de una red invisible que enlaza a todos los seres. Y cuando esa red se rompe, es él quien la vuelve a tejer. Su papel no es solo salvarse, sino reactivar la comunicación entre los fragmentos dispersos de la conciencia. Su mente, veloz como la luz, crea puentes entre ideas, entre personas, entre mundos. A través de Mercurio, Géminis también domina el tránsito entre lo tangible y lo etéreo. Puede moverse entre planos de realidad sin perder su eje. Esa movilidad lo hace impredecible para el destino mismo. Puede caer y levantarse antes de que la caída se complete. Puede ser aire ligero o viento feroz según lo exija la circunstancia. Su adaptabilidad no es falta de firmeza, sino expresión de una sabiduría profunda, la certeza de que solo lo que se mueve sobrevive al paso del tiempo. Mientras otros se aferran a estructuras, él se aferra al flujo. El fuego de Aries inicia, la tierra de Tauro consolida, pero el aire de Géminis conecta. Esa conexión se vuelve trascendental cuando no queda nada más. En el silencio posterior al derrumbe, Géminis es el primero en escuchar el murmullo del renacer. Sabe que toda oscuridad guarda en su centro una semilla de luz, y que basta con soplar sobre ella para que despierte. Por eso, incluso en la derrota más profunda, conserva algo que los demás pierden, el impulso de moverse, de imaginar, de decir la palabra que abre el siguiente ciclo. La inteligencia geminiana, en su forma más pura, no es solo lógica ni ingenio. Es una percepción total, un instinto mental que ve patrones donde otros ven vacío. Su pensamiento es multidimensional, capaz de encontrar significado en lo que parece caótico. Por eso, cuando el mundo cae en confusión, Géminis no busca ordenarlo por la fuerza, sino comprender su ritmo. Entiende que cada caos tiene su música, y que basta con escucharla para volver a bailar en armonía con el universo. En los mitos antiguos, Mercurio era el único dios capaz de entrar al inframundo y regresar sin perder la razón. Ese es el don que hereda Géminis. Puede adentrarse en los territorios más oscuros de la mente humana, puede ver la desesperanza sin absorberla, puede tocar la sombra sin volverse sombra. Trae de ese viaje las claves que otros no se atreven a buscar. En tiempos de crisis, su papel es guiar a los demás fuera del laberinto, no con fuerza, sino con inteligencia, con palabras que abren puertas donde antes solo había muros. Cuando la existencia lo pone a prueba, su verdadero poder no se mide por su velocidad mental ni por su ingenio, sino por su capacidad de transformación. Cada derrota lo educa, cada pérdida le enseña nuevos lenguajes, cada error lo vuelve más sabio. La resiliencia de Géminis no es silenciosa, es activa, eléctrica, creadora. No se resigna al destino, lo renegocia. No acepta las reglas, las reescribe. Su mente no se detiene jamás, y esa perpetua actividad es lo que lo mantiene vivo incluso cuando todo lo demás parece muerto. En el fondo, su misión no es vencer sino mantener el flujo de la existencia. Representa la inteligencia del cosmos en movimiento, la corriente que impide que el universo se estanque. Por eso, cuando se convierte en la última esperanza, el universo no le exige fuerza, le exige claridad. Y él responde con pensamiento, con palabra, con aire. Su mente se vuelve la llama invisible que reactiva la creación. Cuando finalmente el equilibrio se restablece y la calma retorna, Géminis no busca tronos ni recompensas. Su gloria está en el movimiento mismo, en saber que el ciclo continúa porque él no se rindió. Deja tras de sí caminos abiertos, ideas sembradas, corrientes de pensamiento que otros seguirán. Es el signo que nunca muere del todo, porque mientras haya alguien que piense, que imagine, que hable, habrá algo de Géminis en el aire. El universo se sostiene en su aliento, en su impulso de comunicar lo incomunicable. Y cuando todo se ha perdido, cuando la esperanza parece un recuerdo lejano, el aire se agita, el pensamiento vuelve a vibrar, y una nueva voz surge de entre los escombros del silencio. Esa voz, que trae consigo el eco del principio de los tiempos, pertenece siempre a Géminis. Porque mientras exista el pensamiento, mientras el aire se mueva, mientras haya una idea capaz de renacer del vacío, la última esperanza nunca dejará de soplar. Cuando el ciclo se acerca a su punto de quiebre y el universo parece suspenderse entre la destrucción y la espera, el alma de Géminis se convierte en el canal por donde vuelve a circular la conciencia cósmica. En ese instante de frontera, cuando las fuerzas parecen agotadas y la materia pierde forma, el aire geminiano despierta en su estado más puro. Ya no es el soplo que comunica ni la brisa que juega, sino el viento primordial que da movimiento al tiempo.
El destino se encuentra detenido y el cosmos busca un intermediario para reiniciarse, y en ese silencio el espíritu de Géminis responde. Su esencia no pertenece a un solo lugar ni a una sola identidad, porque su misión es precisamente la de unir los fragmentos dispersos de la creación. En su mente viven los ecos de lo que fue y las visiones de lo que será. Su conciencia es un puente entre planos, entre la sustancia y el pensamiento, entre la duda y la revelación. Cuando las circunstancias lo obligan a ser la última llama encendida, no se sostiene en la fuerza de la materia sino en la velocidad del espíritu. El aire que lo compone no se aferra al peso de lo tangible, se eleva, observa y reorganiza el caos con la precisión de una inteligencia nacida para descifrar lo indescifrable. La energía de Mercurio vibra entonces en su forma más alta. En los antiguos templos se decía que el dios mensajero no solo transportaba palabras, sino también el alma de las ideas. Ese es el don secreto que Géminis porta en su interior. Cuando la realidad se vuelve densa y los caminos desaparecen, él recuerda que cada pensamiento es una puerta, que cada intuición es un mapa, y que la mente, cuando está libre del miedo, puede moldear el porvenir. Su intelecto no es solo análisis ni lógica, es el fuego del conocimiento en movimiento, un fuego que no quema, que ilumina. El aire, su elemento, representa la movilidad de lo eterno. No se detiene, no se somete, no se deja encerrar. Géminis encarna esa naturaleza divina de lo que siempre se transforma y nunca muere. Su fuerza no proviene de la rigidez, sino de la capacidad de adaptarse al cambio sin perder su esencia. Cuando el destino se colapsa, su mente se expande. Cuando el entorno se endurece, él se vuelve más sutil, más rápido, más invisible. Su poder radica en esa inmaterialidad que lo hace imposible de atrapar, pero siempre presente. A diferencia de los signos que encuentran poder en la permanencia, Géminis lo encuentra en la transición. Su sabiduría nace del movimiento perpetuo. Sabe que todo lo que existe respira, y que el universo entero se sostiene gracias a ese ritmo de expansión y contracción. En esa comprensión se apoya cuando todo se derrumba. No lucha contra el cambio, se convierte en él. Se hace corriente, se hace dirección, se hace pensamiento que impulsa. Y así, cuando todos los caminos parecen cerrados, él encuentra el que se forma en ese mismo instante. Cuando el signo se convierte en la última esperanza, la dualidad que lo define alcanza su propósito. La contradicción que antes parecía dispersión ahora se revela como equilibrio. Uno de sus rostros se mantiene en el presente, atento a cada detalle, mientras el otro mira más allá del horizonte. Su conciencia se divide no para confundirse, sino para abarcar más. Mientras una parte de él enfrenta la realidad inmediata, la otra la reinventa. Esa simultaneidad lo hace invencible ante la desesperanza. Puede sostener la sombra sin caer en ella, porque sabe que la oscuridad también tiene un lenguaje que puede traducirse. Su relación con el verbo es su arma más poderosa. La palabra, en manos de Géminis, no es una herramienta, es una fuerza de creación. En tiempos donde nadie se atreve a hablar, él pronuncia lo que el universo necesita oír para reactivarse. Cada palabra suya lleva la vibración del aire en movimiento. Lo que comunica no solo persuade, transforma. Es el eco de la primera expresión divina, aquella que convirtió el vacío en existencia. Por eso, en los momentos donde el mundo parece haber olvidado su propósito, la voz de Géminis se convierte en llamada, en conjuro, en impulso que despierta. La sabiduría geminiana va más allá de la mente racional. Es una inteligencia espiritual, una comprensión profunda de los ciclos. Sabe que toda caída es también un ajuste, que el universo nunca destruye sin propósito. En su percepción está la certeza de que el cambio no es castigo, sino evolución. Y esa comprensión lo convierte en guía. No porque lo busque, sino porque su claridad natural ilumina incluso cuando no pretende hacerlo. En medio de la confusión colectiva, su forma de pensar se vuelve un faro silencioso que orienta a los que han perdido dirección. El alma de Géminis tiene además un vínculo especial con la respiración del cosmos. El aire que entra y sale de los pulmones es el mismo que recorre las estrellas. En los momentos de crisis, cuando todo parece agotado, ese flujo se renueva a través de él. Su presencia no solo inspira en sentido figurado, literalmente devuelve movimiento a lo que se había detenido. Donde pasa, se reanima el pensamiento, se enciende la curiosidad, resurge la creatividad dormida. Su energía no empuja con violencia, sino con ritmo, recordando que toda vida necesita vibrar para existir. En su interior,
Géminis guarda la memoria de las eras, porque su espíritu, al igual que el aire, ha estado presente en todos los ciclos del cosmos. Conoce los lenguajes de la destrucción y los dialectos del renacimiento. Cuando el universo cae en silencio, él es el primero en oír la próxima melodía. Es el mensajero que lleva dentro de sí los planos de lo que aún no ha sido construido. Su mente, al igual que un arquitecto invisible, diseña estructuras de pensamiento que luego se convierten en civilizaciones, ideas o movimientos. Cuando no queda esperanza, Géminis enseña que la mente puede ser refugio y motor al mismo tiempo. En su pensamiento se refugia del caos, y desde él reconstruye la realidad. No necesita certezas externas, porque entiende que la seguridad no viene de lo que se sostiene, sino de lo que se entiende. Cada nueva comprensión es un pilar invisible que le permite avanzar. Así, mientras el mundo se hunde en la duda, su mente asciende, guiada por la convicción de que el aire, aunque intangible, siempre encuentra un camino para elevarse. Su vínculo con Mercurio también le concede el don del desplazamiento emocional. Puede habitar varios estados a la vez sin quedar atrapado en ninguno. En medio del dolor, encuentra el significado, en medio de la pérdida, la enseñanza. Esa capacidad de moverse entre las emociones sin perder claridad lo convierte en un sanador natural del alma colectiva. No cura con consuelos, sino con comprensión. Hace que el sufrimiento deje de ser un peso y se convierta en información. El poder de Géminis no termina en el pensamiento ni en la palabra, se extiende a la acción silenciosa de quien cambia la dirección de los vientos. Es la fuerza invisible que altera el curso de los acontecimientos sin ser vista, el soplo que desvía una tormenta, la inspiración que despierta a un dormido. Su energía actúa en el nivel donde las causas aún no se han manifestado, donde las posibilidades aún están sin elegir. Por eso su influencia es tan profunda, no se ve, pero se siente en todo. En los ciclos mayores, Géminis representa la conciencia del universo en expansión.